Hola, bienvenidos a este espacio en el que nos detenemos a reflexionar sobre la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles de un valor que a menudo se pasa por alto en nuestra sociedad moderna, pero que es fundamental para nuestra vida cristiana: el decoro. Este concepto no solo tiene una resonancia ética y moral, sino que también es profundamente espiritual y está íntimamente relacionado con la manera en que nos comportamos. Nos relacionamos con los demás y, sobre todo, con la manera en que representamos a nuestro Creador. Es importante comprender qué entendemos por decoro. El diccionario lo define como la modestia, compostura, respeto y cortesía en el comportamiento y la forma de presentarse ante los demás. En otras palabras, el decoro es la forma de ser que refleja orden, respeto y un sentido profundo de honor hacia lo que es santo, hacia lo que es correcto y hacia los demás. Cuando hablamos de decoro desde una perspectiva bíblica, nos referimos a un comportamiento que no solo busca agradar a los ojos humanos, sino que honra a Dios y sigue los principios del reino de los cielos. El decoro no es solo una cuestión de apariencia externa, sino de un corazón transformado que se expresa a través de palabras, actitudes y acciones. La Biblia nos habla claramente sobre la importancia de mantener una vida decorosa. Uno de los pasajes más relevantes en este sentido se encuentra en 1 Timoteo 2:9-10, donde el apóstol Pablo escribe lo siguiente: Asimismo, que las mujeres se vistan de manera decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni con oro, ni con perlas, ni con vestiduras costosas, sino con buenas obras. Como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Este versículo nos muestra cómo el decoro va más allá de la vestimenta. Claro que la forma en que nos vestimos refleja parte de lo que somos, pero lo que Pablo resalta es que, por encima de lo externo, lo que verdaderamente debe caracterizar a los hijos de Dios es la pureza de sus obras y la santidad de su vida. Aquí nos enseña que el decoro cristiano se manifiesta en la actitud y en la conducta, en la sinceridad y en el amor genuino hacia los demás. No importa cuán lujoso sea tu atuendo o cuán impecable sea tu apariencia. Si tu corazón no refleja la piedad y la humildad, entonces el decoro verdadero aún está ausente. En 1 Pedro 3:3-4, el apóstol Pedro da una exhortación similar, pero con una perspectiva aún más profunda, hablando no solo de la apariencia, sino del carácter interno. No sea vuestro adorno el exterior, con peinados ostentosos, adornos de oro, ni vestidos lujosos, sino el interior, el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Aquí, Pedro no está diciendo que debemos despreciar el cuidado personal o la vestimenta, sino que nos invita a poner mayor énfasis en lo que es incorruptible, en lo que no se desvanece con el tiempo: un corazón afable y apacible. ¿Qué significa tener un espíritu afable y apacible? Significa ser una persona que irradia paz, que no busca llamar la atención de manera egoísta ni actúa de manera arrogante, sino que es humilde, bondadosa y llena de la paz que proviene de Dios. El decoro, entonces, comienza en el interior. La forma en que tratamos a los demás, la manera en que nos expresamos, nuestras actitudes. Todo refleja lo que hay en nuestro corazón. Si un corazón está lleno de orgullo, egoísmo y vanidad, difícilmente podrá manifestar un comportamiento decoroso. Pero si, por el contrario, ese corazón ha sido transformado por el amor de Dios, entonces su comportamiento será un reflejo de ese cambio interno. El decoro está intrínsecamente relacionado con la humildad. No se puede hablar de una vida decorosa sin mencionar la humildad, porque el decoro cristiano nunca es presuntuoso ni busca ser admirado por los demás. Al contrario, el cristiano que lleva una vida decorosa sabe que todo lo que tiene, todo lo que es gracia de Dios. Jesús mismo nos dio el mejor ejemplo de humildad, cuando, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, se despojó de su gloria y vino al mundo en la forma de un siervo humilde. En Mateo 23:11-12, Jesús enseñó a sus discípulos diciendo: El que es el mayor entre vosotros será vuestro siervo. Y el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es una de las enseñanzas más radicales de Cristo. El modelo del decoro en el reino de Dios es la humildad. El mundo nos enseña que para ser grandes debemos ser arrogantes, dominar y sobresalir por encima de los demás. Pero en el reino de los cielos, la verdadera grandeza se encuentra en servir, en ser el último, en colocar a los demás por encima de nosotros. Y en ese servicio, en esa humildad, es donde se manifiesta un verdadero decoro. Decoro en las relaciones interpersonales.
El decoro también se refleja en la manera en que nos relacionamos con los demás. Efesios 4:29. Nos da una instrucción muy clara sobre cómo debemos usar nuestras palabras en nuestras interacciones. No salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este versículo subraya la importancia de tener un lenguaje que construya, que edifique, que muestre respeto por los demás. Las palabras que usamos deben ser un reflejo de la gracia de Dios en nuestras vidas. No debemos hablar con burla, ira o desdén, sino con amabilidad, sabiduría y un corazón dispuesto a edificar a quienes nos rodean. En Proverbios 15:1 encontramos otro principio valioso sobre el decoro en las relaciones. La respuesta suave quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El decoro también se manifiesta en la manera en que resolvemos los conflictos. En lugar de responder con ira, buscando imponer nuestra voluntad o herir a la otra persona, debemos procurar una respuesta suave y pacífica, que sea capaz de calmar la situación y restaurar la paz. La comunidad debe ser un lugar donde se viva el decoro, donde los creyentes, al igual que una familia, se cuiden mutuamente y se traten con respeto y honor. El apóstol Pablo lo expresa en 1 Corintios 14:40. Cuando habla de la importancia del orden en la iglesia, pero hágase todo decentemente y con orden. El orden es una manifestación de decoro. La manera en que nos reunimos, cómo nos comportamos en los cultos, cómo nos tratamos unos a otros, todo debe reflejar el orden que proviene de Dios. La iglesia no es un lugar de desorden ni de caos, sino un espacio donde la santidad, el respeto y la reverencia por el Señor deben prevalecer. Decoro en el servicio a Dios. Finalmente, quiero hablarles del decoro en el servicio a Dios. Muchos de nosotros deseamos servir a Dios, y es una bendición poder hacerlo. Pero cuando servimos a Dios, debemos hacerlo con decoro, con reverencia y con el corazón lleno de gratitud. En Hebreos 12:28 al 29, se nos dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. El servicio a Dios no debe ser algo hecho de manera descuidada, sino con un corazón reverente, reconociendo la grandeza de su gloria. Cada vez que servimos en la iglesia, que oramos, que predicamos o que realizamos cualquier tarea para Él, debemos hacerlo con el corazón dispuesto y con el decoro que Él merece. El decoro es mucho más que una simple norma de comportamiento. Es un estilo de vida que refleja nuestra identidad como hijos de Dios. Es la manifestación externa de un corazón transformado por el Evangelio. Vivir con decoro es vivir con respeto hacia Dios, hacia los demás y hacia nosotros mismos. Es ser un testimonio del amor y la gracia de Dios en un mundo que a menudo se olvida de estos principios. Así que, cuando pienses en decoro, no solo lo veas como una regla externa, sino como un llamado a vivir de manera coherente con lo que somos hijos del Rey. Y que nuestra vida, nuestras palabras y nuestras acciones siempre reflejen ese decoro que proviene de un corazón rendido a los pies de Cristo. Amén. Gracias por escucharme hoy. Que el Señor les bendiga y les guíe para vivir con decoro, siempre para su gloria. Hasta la próxima.